Hicimos inicialmente unos locales comerciales en el piso 1 y oficinas en el piso 2. Desarrollamos ese tercer piso con 6 apartoestudios y después con la terraza se reorganizaron de una manera de que aprovechamos 220 metros aproximadamente. Llegaron como inmigrantes sin saber qué hacer ni cómo empezar. Y en pocos años han creado varios negocios exitosos en torno a bienes raíces. Hoy nos van a hablar esta pareja de inmigrantes de cómo han transformado su vida, han fortalecido su familia, han crecido negocios, comenzando desde cero, en experiencia y en contactos y sin saber exactamente hacia dónde iban, pero han decidido crear una vida que están construyendo y que cada vez es más sólida y más exitosa. No solamente ahora lo están haciendo para ellos, sino eso lo están compartiendo para ayudar a otras personas. Hola, mi nombre es Carlos Deves y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces en forma segura, con poco dinero y aún sin el crédito de los bancos. Este episodio está espectacular, no te pierdas. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Deves. Hola, Yauri, John, ¿cómo están ustedes? Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar por acá contigo. Bueno, y estoy muy feliz de estar con ustedes. Menciono mucho su historia porque es la historia de inmigrantes que llegaron después de haber tenido su negocio y no se rindieron y empezaron de nuevo de cero y con los bienes raíces han transformado su vida desde cero porque creo que no tenían mucha experiencia. Bueno, realmente cuando veníamos de nuestro país de origen y en lo que iniciamos la mentoría contigo, la historia era de que, como tú lo comentas, es que cómo los bienes raíces nos salvaron porque pues teníamos unas propiedades, unas inversiones que hicimos y gracias a esas inversiones fue que pudimos migrar porque teníamos pues unos ingresos pasivos que generábamos a través de bienes raíces, pero bueno, bajo una óptica distinta a la que usamos actualmente después que nos hemos preparado y que hemos aprendido. ¿Qué es lo diferente, John? Lo diferente es que pues ahora vemos los bienes raíces desde otra óptica, ¿no? Totalmente distinta y que hemos aprendido a manejar los bienes raíces como un negocio, claro, que anteriormente pues simplemente recibíamos los ingresos y igualmente pues hasta los gastábamos. Hoy en día no, hoy en día lo que hacemos es que los bienes raíces para nosotros es un término que aprendimos hasta de tu libro, es la vaca lechera de nosotros y cada día la ordeñamos y de ese ingreso pasivo pues en este proceso de aprendizaje sabemos que debemos dejar una porción para pagar deuda, otras para reinvertir y es como lo hemos venido haciendo y pues ha sido también la clave del éxito. Bueno, Yauri, yo recuerdo, y corrígeme si estoy mal, cuando hicimos la primera entrevista y en el proceso de la mentoría, que tú empezaste a trabajar con tu esposo en bienes raíces, ¿cierto? Que tampoco tenías experiencia. ¿Cómo fue eso para ti? Pues ya que decidimos dedicarnos acá a los bienes raíces, yo soy abogado y bueno, empecé a capacitarme. Hice un diplomado en Derecho Inmobiliario, he hecho cursos de capacitaciones y entonces pues tratando de apoyar lo que es la parte legal, la parte de los arriendos, todo este sistema de cumplir con la normativa legal acá y nos hacemos como ese apoyo mutuo, ¿sí? Yo me encargo de lo que es la parte legal, de los contratos, de las compras, de cumplir o estar en ley y yo pues la parte más comercial y operativa de los negocios. Oye, pero fuera que es una mujer inteligente, abogada, eso es difícil, o sea, para ti lograr algo te toca litigarlo, ¿no? Así es, correcto. Increíble, bueno, maravilloso, porque ese es el equipo. ¿Y cómo han construido el equipo? Cuéntame un poquito de la dinámica, porque yo cuando llegamos a Estados Unidos con mi primera esposa en el 1997, fue muy desafiante ese cambio de reglas y el cambio de cultura y todo fue muy difícil, ¿cierto? Porque era como si fuéramos otras personas. ¿Qué cambios hiciste y cuáles han sido los desafíos con tu esposo para trabajar más en equipo y cómo lo has manejado? Fíjate que tuvimos que crecernos y adaptarnos a una realidad totalmente diferente. Bueno, tenemos 2 niños pequeños, una niña de 4 años y un niño de 12 años. Entonces, pues equilibrar lo que es la parte de adaptarlo a ellos acá y adaptarnos nosotros e invertir, pues sí fue un reto. Un reto que, bueno, nosotros nos comunicamos mucho, conversamos, decidimos ir un piso más arriba, otro piso con diferentes proyectos, lo conversamos muchísimo, nos apoyamos, lo que te dije, nos preparamos, porque cuando tú migras y vas hacia otro lugar, tienes que saber
cuáles son las nuevas normas, saber adaptarte a una nueva sociedad, una nueva realidad. Entonces fueron muchos retos. Pienso que la clave es preparación y apoyo. Creo que es lo ideal. Darle tiempo al tiempo, tomar espacios, ¿sí? Para conversar, para analizar y para estudiar si efectivamente pues lo que te quieres hacer o quieres emprender, pues sí, tiene sus pros, tiene sus contras, pero creo que importante es preparación y mucha comunicación. ¿Ustedes en Venezuela trabajan juntos o no? No. No, realmente no. Okay. ¿Cómo están ustedes, John, cuando comenzaron la mentoría? ¿Cuál es la situación financiera? Cuando comenzamos la mentoría, Carlos, estábamos en mira o visualizando iniciar un proyecto de una propiedad que vendimos en Venezuela. Entonces, parte de lo que nos motivó pues, a tomar la mentoría era pues, ir de la mano con personas expertas, con personas de la comunidad aquí en Colombia, que obviamente tienen mucha experiencia. Eso, por supuesto, nos iba a ayudar a no cometer errores o a minimizar los errores, porque obviamente se han cometido errores durante el proceso, pero obviamente iba a ser un aprendizaje muy poderoso y así lo fue. Entonces, en ese momento que iniciamos la mentoría, también iniciamos pandemia. Entonces, pues a pesar de todo aquello, es un aspecto muy importante y que nos favoreció. Entonces, como dicen, a veces de las grandes crisis vienen oportunidades. Mientras las personas estaban en pandemia, en sus casas, estaban pues encerradas, dejaron de producir. Para nosotros pues fue una ventaja desde el punto de vista del negocio, porque en Colombia la construcción no se paró, más bien siguió, y en ese momento habíamos pues comprado el terreno, el lote, e iniciamos de la mano la mentoría, los módulos. Entonces íbamos estudiando y íbamos poniendo en práctica durante el desarrollo del proyecto cada proceso. Entonces, digamos que también fue una época donde los materiales de construcción estaban muy económicos, y cuando terminó la pandemia ya habíamos construido el proyecto y se reactiva la economía, comienza ese proceso y ese boom de reinventarse, y pues habíamos terminado ya un edificio muy bonito, muy bien ubicado, que lo comentamos en el podcast anterior. Y bueno, hasta ese momento pues teníamos desarrollado el piso 1 y 2, que son los locales y oficinas, pero siempre visualizando a desarrollar un tercer piso y un cuarto piso, que es como quien dice la nueva fase de este proyecto. Pues. Bueno, ¿y cómo ustedes financiaron? Recuérdame cómo financiaron el proyecto. En su momento vendimos una propiedad en Venezuela y teníamos unos ahorros tal cual como tú dices. Eso fue lo que nos permitió desarrollar pues el proyecto, ¿sí? Cabo Center, ahí fue donde lo hicimos. Y realmente, ¿qué fue lo que hicimos? Como convertir una propiedad que nos generaba una rentabilidad muy baja, que se estaba desvalorizando, pues en un proyecto muy rentable, y que bueno, lo más importante, como les comento, la valorización que obtuvimos por haber construido iniciando pandemia o en pandemia, a como están actualmente los bienes inmuebles, nos está dando gran ventaja, ¿no? Yo me acuerdo que tú me dijiste que una de las características del lote era el sitio y la ubicación, que era espectacular, ¿sí o no? Así es, sí, correcto. Y me dijiste que tú no sabías ir por un lado y colocarles comerciales, y yo quizás te di unas opiniones, pero ustedes decidieron lo que ustedes decidieron, ¿de acuerdo? Entonces, la pandemia seguramente le dio un poquito más de viento, pero la decisión la tomaron ustedes. Así es. Porque era una decisión arriesgada. O sea, comprar un lote de una casa vieja usando la mayoría de sus recursos sin tener experiencia de construcción en un país que no conocían, es una decisión que requiere mucho coraje. Pero también me parece que lo hicieron muy bien porque se educaron y tomaron, bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer mejor? Hicieron esa inversión que me imagino que para ustedes fue un esfuerzo grande invertir en la mentoría, porque es una cosa, no es una universidad ni nada, pero en últimas ustedes tienen esa visión de empresarios y fueron capaces de reinventarse utilizando el término que trajiste ahora, y es aprendiendo a hacer bienes raíces. Entonces, ¿cuál es el concepto con el cual construyeron que les está yendo también y les ha permitido crecer? ¿Cuál es el concepto? O sea, construyeron apartamentos, oficinas, locales. Ahí es importante lo que tú acabas de decir, que lo aprendimos en la mentoría, es que obviamente en lo que arrancamos el proyecto ya teníamos nuestra estrategia definida, ¿sí? Y ya con una estrategia fina, con un análisis de mercado que hicimos, pues ya sabíamos hacia dónde apuntábamos. Hicimos inicialmente unos locales comerciales en el piso 1 y oficinas en el piso 2. Como estamos en la zona pues, gastronómica, en la zona pues como rosa, como dicen aquí en Colombia, vimos la demanda o vimos la necesidad también de alojamiento,
Y pues gracias a todo el aprendizaje de los módulos de Airbnb, pues también pues hicimos unas asesorías con profesores dentro del grupo de la comunidad y de la mentoría que son expertos en Airbnb, pues desarrollamos ese tercer piso con 6 apartoestudios, ¿sí? De Airbnb. Y después pues nos encontramos con la terraza. Ahí aplicamos un aspecto importante donde tú enseñas más de 50 maneras de poner a producir un bien inmueble. Teníamos, la terraza es un área común del edificio, es un área donde teníamos los aires y los tanques, pero se reorganizaron de una manera de que aprovechamos 220 metros aproximadamente y desarrollamos el coworking, ¿sí? Entonces fácilmente un área que estaba improductiva la pusimos a producir. Y lo más interesante de esto es que los números o lo que producimos de arriendo por ese nivel, que es en el 4º piso, pues prácticamente está muy similar a los números que nos generan los locales en el piso 1, ¿sí? Que obviamente siempre sabemos que un piso 1 tiene un precio distinto en local a un piso 3 o un piso 4 de una oficina local. Entonces es un concepto innovador. El edificio se posiciona como un business and home porque pues tenemos lo que es un nivel living y locales comerciales y coworking. Entonces, digamos que es algo totalmente distinto, innovador, exclusivo, y eso nos ha posicionado muy bien, ¿sí? Háblame un poquito de cuál es el concepto del coworking y cómo lo manejan y cómo es el modelo de negocio. El coworking nace pues también por la necesidad de que muchos de los huéspedes que tenemos a través de Airbnb pues también vienen por cuestiones de negocios, ¿sí? Y buscan un sitio de trabajo. Entonces pues también le prestamos ese que son los llamados ahora nómadas digitales. Entonces pues también le ofrecemos un espacio para trabajar sin costo adicional. Y el hecho de posicionar dentro de la plataforma de Airbnb un buen título, una buena imagen, ofrecer el servicio de coworking, el algoritmo te posiciona y pues eso aumenta también las reservas. O sea que el uno apalanca y ayuda al otro. Y lo que hicimos con el coworking, pues quisimos como copiar la metodología de Airbnb, que obviamente todos conocemos que es una plataforma a nivel mundial, que es automatizada, pues más o menos lo quisimos como extrapolar al negocio del coworking y pues manejamos todo automatizado. Pues el coworking nosotros lo vemos como unas rentas aceleradas, pero de oficina, no de alojamiento, donde la persona puede venir y puede alquilar con una flexibilidad total un espacio de trabajo. O sea, la persona puede pagar desde una hora, el mediodía, el día, la semana o el mes y puede trabajar en diferentes ambientes, ¿sí? Es decir, puede utilizar un espacio compartido, puede utilizar un escritorio fijo o una oficina privada o una sala de junta. Entonces, son diferentes espacios con diferentes precios que se adaptan a cada necesidad o a cada presupuesto de cada cliente. Es decir, hay para todos los gustos, en pocas palabras. Y si los estamos moviendo son por otras plataformas muy similares a Airbnb, pero de coworking. Y obviamente, bueno, el trabajo de redes sociales que hoy en día sin duda son importantes, pues manejarlas y el posicionamiento en Google. Y pues lo importante de esto es que fuimos el primer coworking en Cúcuta. Entonces, pues también eso, estamos generando esa cultura aquí en la ciudad. Espectacular. Y Auri, ¿cómo tú estás involucrada en esos negocios o solamente cuando hay problemas legales? Eso? No, sí, en todos. Yo a través de la Cámara de Comercio acá en Colombia, constituí como una firma personal, ¿no? Una empresa que es JM Consultora Inmobiliaria. JM Consultora Inmobiliaria se encarga de la administración de todo el edificio. Se encarga de la administración de los locales comerciales, cobro de arriendo, envío de notificaciones, cartas de renovación, toda esa parte de los locales y la parte de la fianza, muy importante también. Nosotros nos apalancamos, nos ayudamos en los arriendos tradicionales, que son los locales comerciales y la oficina corporativa que tenemos, con fianzas. Son garantías de pago de estos locales. Entonces yo manejo también esta parte de fianzas, análisis, por ese lado. Si nos vamos al piso de los apartoestudios, también manejo lo que es la parte de mantenimiento, suministros, hacemos lo que es la supervisión de los apartamentos, que estén al día, la limpieza, organizar todo lo que es recibir a los huéspedes junto con John. En la parte del coworking, forma ser como una renta no tradicional, ¿sí? Como una forma de flexibilizar un arriendo que pudiera ser comercial, pero que las personas no lo quieren hacer porque te piden depósitos, porque te piden garantías, estado bancario. Entonces, hay personas que simplemente no quieren un arriendo tradicional comercial, sino que van a un coworking. Entonces, fíjate, yo en la semana soy freelance, trabajo por libre ejercicio, entonces yo quiero 3 días a la semana trabajar en un espacio compartido, en una oficina privada. ¿Cuál es mi aporte allí? Pues todas estas personas hacen la firma de unos pequeños contratos de servicio
Entonces, toda esa parte también la manejo yo, la parte de cómo garantizar tanto el pago y la prestación de servicio de estas personas. Entonces, pues JM Consultora Inmobiliaria está involucrada en cada uno de los pequeños proyectos que tiene nuestro edificio corporativo, acompañado de John de Caobo Center, que se encarga de toda la parte operativa, estructural. Por lo menos John en el coworking se encarga de entrevistar a las personas que vienen y de plantearle como una solución a su necesidad, porque hemos tenido muchísimas personas interesadas, desde médicos que quieren pasar consultas, que no quieren ir a una clínica, que no quieren asociarse, pagar lo que es un monto mensual, sino mira, no, yo quiero independizarme, pasar consultas, y lo hacen. Entonces John ya ve la necesidad, ve el perfil. Hemos tenido inclusive eventos. Hay una parte de la terraza que la podemos integrar y entonces hemos tenido eventos allí en donde se dictan a los emprendedores, hemos tenido detonantes, que es un nombre de capacitaciones, en donde se dan como ideas a aquellas empresas que están creciendo para poder llegar a su máxima expresión. También, como dice John, que nos apalancamos en los Airbnb con el coworking y le damos beneficio. También nuestros locales que están en el primer nivel, también les damos un beneficio que es usar para eventos corporativos la terraza, el área que es abierta, e inclusive uno de los locales que arrendamos hace poco hizo un evento porque ha hecho chocolatería fina, entonces hizo una exposición de cata con chocolates. La idea es que hemos como integrado todos los proyectos, cada uno ayuda al otro y los dos estamos involucrados en nuestros 3 proyectos. Pero ahí es importante resaltar que son 3 negocios distintos, que tienen 3 administraciones distintas y que los manejamos como negocios independientes, ¿sí? De modo que cada uno tiene una rentabilidad a pesar de que ellos se integran. ¿Y tú, Jordi, has conseguido clientes adicionales? O sea, ¿estás creciendo tu cartera como agente de bien raíz? Bueno, por ahora la administración la llevamos de nuestro centro empresarial, pero sí he hecho asesorías inmobiliarias, contratos, estudios de títulos, todo lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, pero a personas naturales, ¿sí? La idea es ampliar hacia la administración y es lo que queremos, pero por ahora estamos haciendo es asesorías. No todas las personas quieren entregar su propiedad como una inmobiliaria, sino no, esta es mi propiedad, pero asesórame, ¿qué debe llevar básico mi contrato de arriendo para yo no perder? Yo quiero administrar mi propio inmueble, pero entonces pide asistencia o asesoría ya legal, y entonces hacia esa rama sí he tenido personas que se le ha dado la asistencia y la asesoría. Bueno, porque si me permites, si ustedes se organizan un poquito más, ahí tienes un aminador creando la empresa de bienes raíces, administrando propiedades, que hay personas que si tú das un buen consejo, probablemente esa persona después va a decir, ay, ¿por qué no me la maneja usted? Y empiezas a manejar propiedades y hazlo con el mismo criterio que tú manejas los tuyos. ¿De acuerdo? Porque quizás no, es que eso es muy complicado, pero es porque lo hacen de una manera en que no es la forma en como lo están haciendo ustedes. Entonces, eso puede ser un concepto diferente y haces tu empresa de bienes raíces y mira, no te imaginas las personas que yo conozco que han hecho una fortuna con bienes raíces. Además vas a tener la oportunidad de conocer muchas oportunidades, vas a ganar plata como comisionista, vas a ganar plata recurrente manejando propiedades. Entonces, eso es puro mercadear. Realmente ya lo tienes. Yo te pregunto, ¿qué es más difícil, Gabriel? ¿Empezar de cero como llegaste a Colombia o de ahora dar el paso para crear tu empresa? ¿Cuál es más difícil, la primera o la segunda? La primera, empezar de cero. La primera era llegando a la selva, ¿cierto? Porque, Dios mío, y con un miedo increíble porque es desafiante, eso, ¿sí? Por más de que sea el mismo idioma y todo eso, las reglas son muy distintas, las condiciones son muy distintas, y cuando uno ya tiene un negocio que tiene un cierto momento en empezar de cero en otra cosa totalmente distinta, cuando ese inmigrante no llega a hacer lo que sabe, sino lo que puede, no es tan fácil, pueden llegar, pero ustedes hicieron un trabajo increíble. Entonces, mira, no te dé miedo, ¿de acuerdo? Y lo mismo tú con el coworking, ¿sí? Que van a decir, bueno, vamos a crear coworking en otros espacios. Entonces pueden hacer alianzas, puedes arrendar espacios, porque tú puedes crecer con la plata de otros, ¿de acuerdo? Sí. Hay alguien que tiene su espacio, bueno, ¿por qué no? Yo le manejo el espacio, sacamos los gastos y de ahí en adelante partimos mitad y mitad, o no sé cómo, pero haces un negocio que personas que, sobre todo, mira, los locales comerciales tienen la ventaja de que los clientes cuando duran muchos años y el mantenimiento lo hace el inquilino y se puede subir fácil el arriendo. Muchas ventajas, pero la desventaja es que cuando está desocupado puede durar años desocupado. Entonces, sí, una persona que tiene un local que le está costando un coworking es una oportunidad. Un modelo de negocio. Un modelo de negocio
Exactamente. Y hasta después tú me escribes, te voy a mandar un contacto de alguien que podría ser un cliente tuyo. No sé, podría interesarle hacerlo porque me estaba hablando ayer que tiene unas oficinas muy costosas de mantener que no ha podido vender y eso sería una posibilidad. Entonces, miren, el negocio de ustedes se vuelve la muestra, como decían los fundadores de McDonald's. Aquí está la muestra, venga, como ellos empezaron eso mostrando las máquinas de hamburguesas, ¿cierto? Mire las máquinas como así es. Bien, mire el proceso, cómo funciona de bien. Ahí pueden ustedes ofrecer eso. Y yo sé que dar ideas es más fácil que hacerlas y todo así. Sí, Carlos, y ahí es importante, me gustaría como complementar para que el negocio se desarrollara. Nosotros visitamos aproximadamente 15 coworking en Medellín y en Bogotá, que son las ciudades donde hay más ese tipo de negocios aquí, de modo de traernos la experiencia lo más nutrida. También le pagamos una asesoría a una persona de España, porque España es como la madre de los coworking y es donde nace el coworking. Entonces eso nos permitió como tener una mejor visión para estructurar las membresías, para estructurar los costos, pues para tener una buena rentabilidad y garantizar con las membresías fijas ese punto de equilibrio que uno busca de un negocio. Y que lo más importante, que el coworking es un negocio porque genera una rentabilidad pues más acelerada, pero al final son bienes raíces, es simplemente brindar una experiencia distinta de bienes raíces. Perfecto, entonces lo que yo los invito es que a ustedes aprovechen su experiencia y la crezcan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para más personas y ganar con la plata de otros, ¿cierto? Que es un buen negocio para otros y un buen negocio para ustedes. Y además una cosa, mira, no le tengan miedo, no, que malos inquilinos, que malos clientes, echen a todos los que no les gusten. Elijan qué cliente necesitan, no importa, como no tienen afán, mira, el cliente que yo necesito es este, y el que sabe mucho lo ha hecho, ¿cierto? Porque en últimas, yo quiero tener mis estudiantes que estén felices con lo que yo hago y que a mí me guste la actitud que ellos tienen. Entonces, podemos disfrutar y así como hemos tenido la relación y hablamos, ¿cierto? Aprendemos, yo no pretendo ser el sabio, ¿cierto? Y hago lo mejor que puedo y ustedes saben que estoy haciendo lo mejor y que no todas las respuestas se las puedo dar porque nadie puede dar todas las respuestas, pero escojo lo que yo quiero y ustedes toman lo que ustedes necesitan. Y eso les puede dar miren, propónganselo. Hay un libro de Jack Canfield que se llama Los Principios del Éxito, que se los recomiendo. Y el subtítulo es Cómo ir de donde estoy a donde quiero. Y póngase esa meta, cómo ustedes pueden crecer ese negocio de Yauri, ¿cierto? Vamos a crecer el negocio de Yauri, vamos a crear una facturación de tanto, ¿cierto? Y lo crean y vamos a manejar este tipo de negocios, porque ya tienen, estoy seguro, la credibilidad suficiente. Y cada cliente que te paga una asesoría está muriéndose porque tú le manejas la propiedad. Sí, sí, así es. Entonces, ahí tiene un negocio espectacular. Bueno, ¿qué le dirían ustedes a una persona que quiere trabajar con su pareja, pero dice que su pareja es muy complicada? Bueno, mira, yo le diría que la pareja no es complicada. Sí, básicamente que se mira al espejo. Por algo está, exacto, sí, y por algo está a su lado, que tengan muy buena comunicación y que obviamente todos tenemos errores, pero si cada quien valora su trabajo, si cada quien valora su talento, si cada quien distribuye las cargas y tiene sus responsabilidades, pues puede haber muy buen entendimiento, ¿sí? Y que vayan siempre en el mismo camino, hacia el mismo norte, con un mismo rumbo, porque sin duda, pues ir de la mano es más fácil que ir uno solo. Entonces, entre las parejas, sí, pues obviamente así tiene que ser. Debe ser. Yo creo que también es importante saber las fortalezas de cada uno, ¿sí? Sí. Para hacer como un equilibrio. Porque pues los dos, es difícil que mi esposo, que mi pareja piense igual que yo, pero si cada uno tiene sus fortalezas y descubriendo la fortaleza de cada uno, oír, escuchar la opinión. Porque pues yo para trabajar en equipo o en pareja no puedo querer hacer las cosas solo como a mí me gustan, sino escuchar también la opinión de mi esposo. Ser inmigrante es reinventarse. Y uno puede tener situaciones en las que es inmigrante, le toca reinventarse, pero pierde su trabajo, tiene una situación de salud, de vida, un divorcio, o pierde un negocio que le toca reinventarse. ¿Qué consejo le darían a alguien que siente que perdió la mayoría de lo que había hecho y que le toca empezar de cero para reinventarse? ¿Cuáles son esas actitudes que son fundamentales para hacer un cambio exitoso como ustedes lo hicieron? Bueno, yo le diría que valore todas sus capacidades y cuando uno se valora y uno se da su puesto, pues sin duda uno va hacia adelante. Después de eso yo diría que utilice todo su talento, todo su conocimiento, que haga lo que le gusta,
de modo que siempre no lo vea como un trabajo, como un negocio, sino que lo vea con pasión para que lo pueda disfrutar. Y después de eso, obviamente, lo que nos ha ayudado a nosotros, que se rodee de buenos contactos, de buenas relaciones, de personas expertas, que se eduque. Hoy en día educarse es fácil porque tenemos mucha información, desde libros, desde podcasts, desde audios. Es importante esa parte que en esto lo leía. Tú ves qué le puedes meter a tu cerebro, si le metes chatarra mental o si le metes la proteína mental. Y obviamente eso sin duda nos ayuda a crecer. Yo pienso que nunca empezamos desde cero. Tal vez es un pensamiento que se tiene cuando uno migra y ve que ha dejado en su país pues todo lo que ha hecho. Pero pienso que traes una trayectoria de lo que hacías en tu país. Lo que tienes es que ver cómo la puedes adaptar y prepararte. Es muy importante. No podemos pretender cuando migras llegar con la misma mentalidad que tenías en tu país. Son condiciones totalmente diferentes. Desde nada más adaptarte a lo que es llevar tu control de gastos. Todo esto es importantísimo. De repente, si no venías acostumbrado a eso, puede que te cueste, pero todo es cuestión de proponerlo. Y bueno, como me lo está diciendo acá John, paso a paso, porque a veces es difícil. Crees que llegas a un sitio y entonces ya vas a tener como la misma estabilidad que tenías de donde vienes, de tu país, y no es fácil, pero paso a paso se logra. Nosotros pues llegamos con mucha humildad, enfocados, trabajando en lo que queríamos, y no podemos decirte, Carlos, de un día para otro que ya teníamos la varita mágica y listo, ya esto es lo que queremos. Nosotros pasamos por un proceso, entonces para todo hay que planificarse. Entonces lo que sí es importante es que tengas en mente lo que quieres hacer, ¿sí? Enfocarte. Nosotros por lo menos llegamos acá, comenzamos con tu mentoría y dijimos, queremos bienes raíces, ¿sí? De ahí en adelante seguimos preparándonos y capacitándonos, y bueno, y paso a paso. Importante no querer comerte al mundo de un día a otro cuando llegas a otro sitio, sino prepararte, estudiar, analizar y bueno, ir paso a paso. Bueno, y quiero ofrecerles un regalo. Les voy a extender la mentoría por un año. De verdad, por esos logros que han alcanzado, que me siento muy orgulloso de ustedes. De verdad, mis respetos. Gracias. Porque yo sé que han sido una inspiración para muchas personas y han utilizado todos estos desafíos para consolidar la relación, para trabajar en equipo más, para unir la familia, para crear un sueño nuevo con unas condiciones nuevas. Mis respetos. Bueno, increíble, te das cuenta cómo tú puedes reinventarte y la vida nos mechonea. Bueno, a mí casi que no me puede mechonar, pero la vida nos jala cuando menos lo esperamos, a donde menos lo pensamos. Y cambian las reglas de nuestra vida. O a veces tomamos decisiones que son fuertes y cambiamos nuestra vida. Y cuando pensamos que todo está oscuro, empieza a salir el sol de nuevo. Pero mi actitud, mi visión de humildad, el mirar paso a paso las cosas, como nos decían nuestros invitados, el abrirse, el trabajar en familia, hace la diferencia. Y no solamente hace la diferencia, sino que hace que el proceso sea grato. Entonces, ¿cómo puedes hacer el proceso de reinventarte hoy mucho más grato para ti? ¿Cómo podrías abrirte más a esas posibilidades? ¿Cómo podrías hoy dejar el pasado? Toma lo bueno de ese pasado, enfócate en lo bueno que recibiste, en cómo te fortaleció y utilízalo como un cimiento para dar el próximo paso, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos, y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.